¿Preguntas, dudas? Bien. Bien, con respecto a la revisión y edición, o autoedición también, una vez que se escribe toda la obra, por supuesto tenemos un primer borrador. Es importante revisarlo cuidadosamente para corregir errores de gramática, ortografía y estilo. Bueno, ¿qué es lo que yo suelo hacer en lo personal? Luego que yo tengo el libro, yo trato de escucharlo. Eso es algo que me ayuda mucho. Ahí el mismo Word te lee texto y entonces escucharlo es una forma de que el libro pueda ser analizado bajo otro sentido, en este caso el oído, ¿no? Porque normalmente cuando uno lo lee con la vista, hay cosas que pasan desapercibidas, que uno la descubre cuando lo escucha, sobre todo si uno está atendiendo, ¿no? Entonces yo recomiendo que luego que uno escribió el libro, una manera de revisarlo, aparte cuando uno está escribiendo, se entra tanto en este mundo que da por sentado algunas cosas y ahí se obvian otras, ¿no? Entonces, si uno puede llegar al libro a través de otros sentidos, como puede ser la parte auditiva, me parece que uno puede descubrir errores, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué yo hago? Le digo a Word que me lo lea, me pongo unos audífonos y lo voy escuchando. Y voy detectando errores que a simple vista no se pueden percibir. Por supuesto, se recomienda que sea revisado por pares, pero antes de ir a los pares, sí es importante que tal vez algún colega o algún experto en la materia o en el tema pueda hacer algunos comentarios o sugerencias, ¿no? Y bueno, tenemos también la edición final. No, es decir, voy a responder una pregunta que me hicieron. Si uno tiene un libro de 3 capítulos, se supone que el objetivo general se, se defragmentó o se desagregó en 3 objetivos específicos. Un objetivo específico para cada capítulo. Por tanto, por cada objetivo específico yo debería de tener una conclusión que a la vez coincide con cada capítulo. Si yo tengo 3 capítulos, debería de tener un objetivo específico para cada uno y una conclusión para cada uno. Ahora, eh, si yo quiero hacer una reflexión final, puedo hacerla en una hoja, sí, en una página o en 2 páginas, 2 carillas, y eso se le puede llamar epílogo. Es una reflexión sobre todo eh, en la cual el autor trata, bueno, primero hace recomendaciones, pero las recomendaciones se hacen sobre los vacíos que aún quedan en esa investigación. Bien, una, porque no fueron tratadas por el autor, porque se salían de su objetivo general, pero que están relacionadas con el tema. Ujú. O porque se pueden tratar en otras investigaciones, ¿ya? Entonces, si yo puedo decir, yo como autor he llegado hasta aquí, pero yo soy consciente de que en este tema hay otros vacíos como son este, que deben ser llenados por otros investigadores o que yo en futuras investigaciones trataré. Eso también puede ser, porque normalmente, ¿quién es un especialista o un experto en un tema?
alguien que ha investigado una cuestión desde diferentes áreas. Ujú. Por ejemplo, en el ámbito de la historia, un especialista en la Edad Media normalmente se especializa en algún momento de la Edad Media o en algo. Lo mismo pasa en literatura, lo mismo pasa en sociología, en psicología. Hay quien en psicología solamente se especializa en psicología infantil, ¿bien? O en estrés. Entonces, ¿por qué? Porque la erudición terminó en el siglo XIX. Nadie puede saber de todo, nadie puede opinar de todo y nadie puede investigar sobre todo. Por eso surgen las ciencias particulares y dentro de las ciencias particulares hay personas que se especializan en un elemento de esa ciencia particular. Como yo he dicho anteriormente, sobre todo con Hegel, terminó esto de que una persona pudiera hablar o escribir o investigar sobre diferentes temas. Entonces, yo puedo investigar sobre un tema, pero mi primera investigación está en relación a un campo. Es decir, en investigación hay algo que se llama objeto y campo. Bien, hay una relación importante entre lo que se llaman categorías del diseño de investigación y es precisamente entre el objeto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha claro. Ya, está el objeto y campo de investigación. Normalmente el objeto tiene que ver con un proceso. La verdad, yo tengo que ser sincero, yo no puedo hablar de todas las ciencias en las que ustedes se manejan, pero por ejemplo, si estamos investigando el acto educativo, eh, un proceso puede ser el proceso de enseñanza. Ahora, dentro del proceso de enseñanza tenemos un subproceso, si queremos llamarlo así, que es evaluación. Entonces, dentro del proceso de enseñanza, mi objeto puede ser el proceso de enseñanza de la historia, por poner un ejemplo, y mi campo va a ser única y exclusivamente la evaluación de la enseñanza de la historia en bachillerato, ¿ya? Es decir, que de un proceso como es el proceso de enseñanza de la historia, yo voy a estudiar específicamente el proceso o la evaluación, ¿ya? Enseñanza de la historia en bachillerato. Entonces, hay una relación objeto-campo que también se da en otras ciencias, donde el objeto tiende a ser lo más general y el campo de investigación tiende a ser lo más, algo, no lo más específico, sino algo específico dentro del objeto. O sea que, pongámoslo geométricamente, yo tengo mi objeto que es esto, vamos a mejor coger uno que sea, yo tengo mi objeto que es esto, y dentro de mi objeto de estudio, yo voy a investigar esto, ¿ya? Es decir, mi campo, mi objeto es todo esto que está en rojo, mientras que mi campo sería esto que está en blanco. Bien, si yo hago esto, lógicamente yo no me saldría de mi campo, ¿no? Y investigaría única y exclusivamente mi campo. Ujú. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Ahora, esto implicaría conocer muy bien cuál es mi objeto de estudio para poder dentro de ese objeto de estudio
hallar cuál es el campo que yo voy a investigar. Pues como yo decía, por ejemplo, en un proceso como es el de enseñanza o en un proceso como el de aprendizaje, hay elementos. Por ejemplo, en el proceso de enseñanza está la evaluación, está, por ejemplo, la enseñanza del contenido. Mi proceso puede ser la enseñanza de asignatura de historia en bachillerato y en este caso mi objeto puede ser la enseñanza del contenido, que es algo específico dentro de todo el proceso de enseñanza. Porque en el proceso de enseñanza está la evaluación, están los métodos, está el contenido, el objetivo, en fin, hay varios elementos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, puede ser que en este caso particular, yo eh, considere que en ese objeto de estudio mío, que yo voy a desarrollar el libro o mi investigación, eh, vamos a decir así, haya algo pendiente. Me invento algo. Normalmente la historia se enseña, pero hay elementos importantes también, como por ejemplo el tema de la geografía, el tema de la política, el tema de la economía, ¿no? A lo mejor yo, dentro de mis recomendaciones, recomiendo que se considere para futuras investigaciones sobre esto el tema interdisciplinario. Es decir, que se enseñe historia en relación, con relación a otras materias o asignaturas de bachiller. Bueno, eso puede ser una recomendación y eso lo puedo ya poner en un epílogo o en mi correo. Yo considero. No sé si hay alguna pregunta. Ujú. Déjeme responder algo rapidito. Bien, ¿alguna pregunta o consulta? Nadie. Me asusto cuando no me hacen preguntas. Bien. Otro elemento importante es la selección de una editorial. Sí, aquí sí sé que van a hacer preguntas. Es decir, si deseo publicar mi libro, lo tengo escrito, ahora me toca buscar una editorial. Bueno, hay editoriales tradicionales. Si hay que seleccionar una editorial que sea adecuada con el tema, tenemos que considerar que hay editoriales a veces temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que publican ciertos temas y a lo mejor mi libro no se aviene con la política editorial. Entonces hay que presentar la propuesta, por ejemplo, se debe presentar una propuesta de libro que incluya un resumen, un capítulo de muestra, poder hacer el currículo del autor y también una vez que se haya aceptado la propuesta, bueno, la editorial se encargará de la publicación del libro. Aquí tenemos que tener varias consideraciones, sobre todo en Ecuador, y es que el libro tiene que ser inscrito en el registro de propiedad intelectual. Eso se hace por donde está el EQ 911, ya San Borondón. Bien, uno tiene que Doctor, llenar. disculpe, me puede repetir lo último? Disculpe, ¿a dónde tenemos que ir eso de propiedad intelectual? Sí, eso es un proceso que se hace online, donde se llena un formulario y ese formulario hay que llevarlo y así pagar una cuota, que eso está estipulado por esto, y se entrega en un CD
Allí, eso estaba por el F911, por el día San Borondón. Ya, doctor. ¿Usted tiene el link? Disculpe. El link lo podemos compartir más adelante, Ya, pero gracias. creo que Vladimir está por aquí, tal vez él nos pueda ayudar en el grupo de WhatsApp compartiendo el link para hacer esto de propiedad intelectual de los libros. Vladimir, si nos puedes Sí, ayudar de por nuevo. Sí, 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 doctor, no hay ningún problema. Disculpe, no puedo prender la cámara. Buenos días. ¿Ah? Sí, No te sí. preocupes, ¿no? Tiene un costo de Sí, $2. sí. Es sencillo realmente llenar el formulario. Yo le voy a mandar el link, sí. Sí, Ya. no sé si puedes explicar en algún momento el proceso, cómo se hace. Con todo gusto, pero Ya, ok. el viernes podría. A ver, no, pues la El viernes próxima. feriado. La hay próxima vacaciones. semana, Vladimir. Sí, es La porque ya No, próxima mismo. semana. Sí, la próxima porque tengo examen ya mismo, entonces por eso es que sí, estoy. sí, no te preocupes, Ya. Vladimir. Vladimir tiene a cargo varias. Este formulario que se ha llenado todo se entrega, hay que entregar en un CD, en Word el libro. Bueno, ya uno tiene la autoría del libro, bueno, ahí uno también ya con la editorial hace los trámites pertinentes. Cada editorial se maneja diferente porque tiene unas políticas editoriales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Doc, pero entonces primero tendríamos que sacarlo de la propiedad intelectual para poder después ir a la Sí, editorial. exacto. Sí, Ah, perfecto, perfecto. sí, porque es tu respaldo de que eso lo escribiste tú y no otra persona. Primer punto. Y por ejemplo, yo una vez fui allá y había un problema con una señora y una auditoría, pero era de una obra de arte. Sobre todo creo que era música, que es otro proceso. Entonces sí es importante hacer todo ese tema para salvaguardar cualquier tema de que quieran tomar nuestra obra. Claro, también uno puede hablar previamente con la editorial y ya hacerlo con el formato de la editorial, por lo menos en Word, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, otro elemento es el marketing, ¿no? Bueno, ahí también depende de muchas cosas. Si el libro va a ser digital, si el libro se va a escribir de manera física. Bueno, es importante promocionar el libro para que llegue al público objetivo y se puede hacer por diferentes canales, ¿no? Sobre todo actualmente como las redes sociales, eventos de presentación y reseñas en publicaciones especializadas. Bueno, esto de la reseña es importante. Sobre todo nosotros podemos pedirle a algún colega que haga una reseña de nuestro libro. Por supuesto que hay que hacerle llegar el libro de alguna manera, sea física, sea digital, para que él lo lea y haga una reseña. Las reseñas normalmente son una carilla, perdón, creo que no más de una carilla en la que una persona, permiso un momentito, a ver, creo que tengo algunas preguntas acá, déjenme que me lo deje continuar. A ver, ¿es necesario? Sí, sí es necesario. No, Vladimir, igual le vamos a pedir que nos ayude en la próxima clase, que le tiene más expertise en esto, pero son procesos diferentes. Un proceso es lo de la propiedad intelectual o autoría y otro proceso es el de ICBN. Son dos procesos diferentes. Ujú. Sí, no son procesos, no es el mismo proceso.
No sé si respondí la pregunta, a ver si hay otras más. Muy bien. Sí, son varios procesos. El primer proceso, bueno, escribir el libro completo. Más o menos tenerlo estructurado. Eh, Segundo proceso, propiedad intelectual. Y tercer proceso tiene que ver con el ICCN y, bueno, y otros elementos más, ¿no? Porque tiene que ser revisado por pares, tiene que haber un dictamen y todo esto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. Bueno, sobre el impacto del libro físico y el libro digital, yo creo que el libro digital tiene un mayor impacto en el sentido de que hay una mayor cobertura, o sea, puede llegar a mayor cantidad de personas. El libro físico, desgraciadamente hay que decirlo, pero siempre va a estar. A ver, yo, si me preguntas, yo en lo personal prefiero el físico, porque yo, si me ven, yo tengo libros siempre a la mano, leyendo. Y a mí me gusta mucho leer de manera física, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer de que toda esta revolución de lo digital, las personas tienen más acceso según diferentes plataformas a lo digital, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones, con todos estos dispositivos que hay como celular, computadora, incluso los dispositivos que leen ebook o libros electrónicos, por supuesto que la cobertura y el alcance es mucho mayor, superior, y crece, ¿no? De manera que si fuera impreso, eh, personas de otras latitudes les sería más difícil acceder a él. Habría que enviárselo, hay costos de envío, sí, hay toda una serie de elementos, vamos a decir así, de lo que yo llamaría el fatalismo geográfico, que incidirían en que el libro. No, costos digitales menos costos. Sí, eso sería menos costos. No sé si hay alguna otra pregunta. También se puede hacer de las dos formas, pero sí, uno puede hacer el libro digital y físico, pero también son dos procesos, porque los códigos de ICBR son diferentes. Es decir, uno sería para uno y otro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Por supuesto, también hay que decir que el éxito de un libro científico no solo depende de su contenido, sino también de la efectividad con la que se promueve y se pone a disposición del público interesado. Y en esto hay que decir que el libro digital puede llegar a más personas. Y la planificación y la organización son esenciales para la redacción de exitosa de un libro científico. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, definir el tema, el público objetivo. eh, Esto asegura que el contenido sea relevante y accesible, ¿no? Es decir, que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y la investigación y la recopilación de la información debe ser rigurosas, utilizando fuentes confiables, que eso lo habíamos visto y hicimos una pregunta anteriormente, y variadas para obtener una perspectiva compleja. Claro, también hay que entender algo, si es un libro que la investigación es muy local, eh, puede ser que no tenga un interés internacional. Entonces, eso es un elemento que tenemos que tener en consideración. Que el tema, entre más eh, tal vez de matiz internacional tenga y no tan específico, eso también puede hacer que el libro sea como que más, eh,
decir, tenga más posibilidades de que se acceda a él, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, una pregunta tengo yo. Sí, Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que si uno tiene un libro y lo quiere hacer como como una reedición ya, como puede dice primera edición, segunda edición, una reedición. ¿El trámite cuál sería ahí? bueno, si es con la misma editorial, no creo que haya muchos problemas. El problema es cuando se hizo con otra editorial y si esa editorial no le quiere dar los permisos. Ya es que yo tengo un libro de atención preconcepcional y valoración del riesgo reproductivo, pero fue hace unos años con unas compañeras Claro, que ya no... Ujú. pero incluso si hay más autores, igual ahí puede ser un problema, ¿no? Yo creo que hablar con la editorial y decir que uno quiere hacer una reedición, eso se llama edición aumentada y revisada. Ya, Pues sí, porque aumentar y revisar. claro, normalmente usted seguramente va a actualizar algunas cosas, por tanto va a haber cambios y por eso es actualizada y a veces se incrementan o nuevos epígrafos o nuevos capítulos porque la ciencia va avanzando y hay a Ya, lo mejor nuevas cosas que se quieren agregar. Por eso normalmente se pone revisada o actualizada y aumentada. Bueno, se pone revisada y aumentada. ya, Que para revisar y aumentar. claro, usted está Me indicando gusta de que eso. sí, usted está indicando de que es decir, en relación con la edición anterior, se arreglaron tal vez errores que habían y se ha aumentado algún capítulo o algún epígrafe. Ya, muchas gracias, Revisada, profesor. se pone revisada y aumentada. Eso me gusta, ese término, revisar y aumentar. Claro, Es que sí hay que revisar unas cosas y aumentar porque hay unas cosas que están más claro, más actualizadas. actualizada. A lo mejor amerita poner un nuevo epígrafe o tal vez un nuevo capítulo. O incluso, por ejemplo, si es un libro que usted usó en la docencia, puede ser de que los alumnos le hicieron alguna recomendación. Tal vez le dijeron, profesora, ¿por qué no agrega un glosario al final del libro? Porque algunos términos son de Sí. difícil comprensión, porque son muy técnicos. Entonces, ¿usted qué hace? Hace un pequeño glosario con esos términos y lo pone al final del último capítulo. Uy, ¿Ya? excelente. Y Sí, el entonces, glosario, mire. y Excelente entonces, lo que me claro, dice. entonces en función de eso, por supuesto, el libro va a ser mucho más extenso que la edición anterior. Muchas gracias. No, a usted, a Muchas usted. gracias. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, no sé, creo que esto se me ha corrido. Ujú. Bueno, creo que aquí, bueno, con respecto a la redacción, debe ser clara, concisa y coherente. Sobre todo tenemos que lograr que la introducción del libro eh, ubique a la persona o al lector, en este caso al público meta o al público objetivo, lo haga que se contextualice sobre qué va a ser el libro, ¿no? Y esto es relevante para que nuestro tema sea acogido, es decir, para que nuestro libro sea acogido. Recordemos que normalmente por un tema de lógica, cuando alguien tiene el libro en nuestra mano, lo primero que ve es la portada. Luego hace tiene el libro
y luego que él tiene la portada, él hace así y va a la contraportada, bien, y revisa, y luego de esto se va a la introducción normalmente. Bueno, a veces también depende, el índice está al inicio, va al índice y dice, ah, mira qué temas más interesantes se abordan aquí, y luego va a la introducción. Y en la introducción, el texto más extenso con el que, porque lo anterior eran como para texto, ¿no? Título, datos del autor, la editorial y demás. Entonces, es importante escribir bien la introducción. Normalmente la introducción es el 10% de toda la obra. Entonces, si yo tengo 45, mi, 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 mi obra es de 45 páginas, 15 por cada capítulo, bueno, pues más o menos entre 4 y 5 páginas debe ser mi introducción, para que haya un equilibrio. ¿Bien? Siempre hay más o menos el 10%. Que son 45 entre 4 y 5 páginas. No tiene que ser tampoco algo rígido. Pueden ser 4, pueden ser 5, pero no estaría bien que sean 10, porque es demasiado. Más o menos que se mantenga entre el 10%. Vamos a decir así, si puede ser el 10%, genial, pero entre un 9, un 11% más o menos que oscile por aquí. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, otro elemento importante es el que tiene que ver con la revisión y edición. Sí, una cosa es revisar el libro y otro elemento es la edición. Y son pasos cruciales para asegurar la calidad del libro. Es decir, no hay nada más decepcionante que leer un libro que tenga problemas de ortografía, problemas gramaticales e incluso que no tenga un buen diseño. Es decir, yo he leído libros muy buenos en cuanto a su contenido, pero que desgraciadamente el proceso editorial, sobre todo de diseño editorial, no ha sido bueno. Y eso puede chocar un poco al autor, ¿no? De que hayan vicios en cuanto a la parte editorial. Y nosotros como autores también tenemos que velar por eso. Una vez se lo dijo un amigo mío, ¿por qué dejaste que este editorial te publicara este libro de esta forma? Tienes que haber dicho, mira, aquí hay tal problema, tal problema, tal problema. Es decir, nosotros también como autores tenemos que ser exigentes con la editorial, porque si no, es también nuestra fama, es también nuestro prestigio como autores, ¿no? Y tiene que haber una autoedición que permita al autor corregir errores y mejorar la claridad del texto. También la revisión por pares puede proporcionar una evaluación crítica y constructiva por parte de los expertos. Y bueno, la edición final garantiza también que el libro esté listo para ser publicado, libre de errores y sobre todo bien escrito. No sé si con respecto al tema de edición y revisión hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, preguntas? No, profe, gracias. Completamente claro. Ok, ok. Y bueno, la selección de la editorial, que era algo que estábamos hablando, es un paso importante, ¿no? Sobre todo, es bueno que revisar cuáles son las políticas editoriales de las editoriales que estemos en proceso de selección. Bien, ¿qué nos proponen también? A veces las editoriales eh, tienen ciertas propuestas que no deberíamos dejar de considerar. Y la editorial sobre todo se encargará de aspectos técnicos y logísticos de publicación, permitiendo al autor centrarse en el contenido del libro. Hay editoriales que, bueno, la mayor parte de las editoriales
editoriales, por supuesto, revisan el libro en un proceso de edición y de diseño. Uno puede también dialogar sobre cómo uno quiere que sea la portada, el interior del libro, porque hay disímiles formas de diagramar el libro, ¿no? Depende mucho también de cómo uno quiere que sea. Y otro elemento es importante la promoción del libro, ¿no? Es clave para, sobre todo, públicos de utilizar las redes sociales, organizar eventos de presentación y todo lo concerniente a las reseñas. Bien, no sé si... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, creo que alguna de las preguntas que estén en el chat ya las respondí. Para los que han entrado un poco tarde, es necesario tener la propiedad intelectual. Es una manera de proteger el libro, proteger nuestra autoría. Y por supuesto también es un proceso diferente y distinto del ICBM. Incluso si es digital o es físico, son códigos diferentes. O Cruz también preguntaba ahorita, si se hace una nueva edición, lleva otro ICBM también. Doc, ¿hay alguna tal vez página donde uno pueda revisar la autoría, así como en otros tipos por ejemplo, investigaciones que se hacen, ¿no? De que si Sí, en el realmente... caso de Ecuador, está la Cámara del Libro. Por ejemplo, acá. Y aquí se ve la autoría. Eh, es decir, aquí se puede buscar. Por ejemplo, aquí está todo lo relacionado con el registro de ICBM, ¿no? Cómo es el trámite, cuánto demora, rápida obtención. Y por supuesto, normalmente esto lo hacen las editoriales. Las editoriales, es decir, uno puede hacerlo personalmente, pero las editoriales corren con este trámite, ¿no? Déjame ver aquí por este caso. Aquí debería estar los libros. Aquí está. Por ejemplo, si yo quiero saber mis libros, ahí te salen, ¿ves? Entonces aquí están, bueno, creo que la mejor manera es hacerlo así. Con eso hay que tener mucho cuidado cuando revisen los libros, porque un espacio mal dado es un problema. Entonces, por ejemplo, aquí están, estos son los tres libros que yo he publicado: Epistemología de Educación, Epistemología de Física y Heidegger, que es un filósofo alemán. Y esto es porque participé en este evento y ellos también sacaron ICCN. Entonces, al sacar el ICBN, perdón, también aparezco aquí en este evento. Entonces, esta es la manera de verificar. Incluso es interesante porque se clasifican los libros incluso público objetivo, ¿ven? No sé si logran ver.
que es algo que estábamos hablando ahorita, público objetivo, educación superior, universitaria, materia, epistemología, teoría del conocimiento. Y es chévere porque incluso te pone aquí a esta parte, perdón, aquí te pone autores ecuatorianos que han publicado y que tienen libros parecidos al tuyo, ¿no? Por ejemplo, miren, eh, José Nava Bedoya publicó Filosofía y Teoría Educativa. Bueno, aquí este también es mío, pero por ejemplo, Fundamentos Teórico-Metodológicos de la Epistemología de la Educación, y hasta así uno puede saber qué se ha publicado en el Ecuador por autores ecuatorianos, de lo que uno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso creo que de Genaro, lo que le interesa es la epidemiología, creo, ¿no? ¿No? Genaro, epidemiología era. Epidemiología, epidemiología. Ajá, epidemiología. Mira, están muy buenas. Sí, un momentito. Por ejemplo, aquí tienes, mira, epidemiología y mira cuántos libros han escrito. Espérate, déjame quitar esto aquí un momento. Por ejemplo, mira de epidemiología, cuántos se ha escrito, ¿no? Epidemiología, gobernanza y salud. eh, epidemiología, parte uno, parece que esto es un texto, un libro de texto. Epidemiología e investigación en salud. Se ha escrito bastante, Genaro, ¿eh? Epidemiología del cáncer en Quito. Claro, ahí hay que ver más. Mira, hay como 16, Pero se puede hacer bastante. O epidemiología sea, de especialidad ya. Entonces, si hay estos artículos. claro. Pero, doctor, Por ejemplo, la página, ¿usted la puede enviar, esa de ICB en Ecuador? sí, sí, sí la vamos a Por enviar. favor, es para Sí, buscar. por ejemplo, judo. Vamos a ver si algo de judo que tenemos el profe. Ah, mira, sí, hay de judo. Mira aquí mi profe de judo que está con nosotros acá también. Por ejemplo, la aplicación del proceso administrativo y la mejora de la gestión de la Federación Deportiva Peruana de Judo. Es decir, han publicado otros países también. Mi libro de judo, La caída, no, es otra cosa. Eh, un libro que se llama Judo, otro que se llama Los Juegos de Lucha Iniciación del Judo en Educación Física. Bueno, cualquiera puede buscar aquí que se ha publicado, al menos en Ecuador, sobre su área, ¿no? Creo que había otra persona, no sé, Osvaldo, sobre qué temática era. O Mónica era algo de logística, ¿no, Mónica? Conmigo, Mónica, conmigo. No, lo Sí. mío es comercio exterior. Ah, comercio exterior, ya. Comercio. Sí hay algunos libros de comercio exterior. Bueno, aquí Están tienes en, algunos. Mira, aquí tienes perfiles de comercio exterior, seguridad, alimentos, perfiles 1 y 2. Parece que es como un libro de texto. Mira, del auge. O sea, ajá. Sí hay algunos eh, compañeros que han escrito también. sí, aquí tenemos comercio exterior para emprendedores. Tenemos perfiles de comercio exterior, MIPYME, el libro de texto de comercio exterior. Sí, hay algunos. Hay como 8 secciones aquí. No sé si alguien quiere que le busque. Perdón ¿Alguien tiene? que dice que No, sí, ahora también es importante, más que todo, que tengamos libros, más que capítulos de libros, están que nos piden que sean libros, claro. ¿no? Es que siempre ha sido así. Es decir, normalmente, es decir, en enseñanza, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, digan lo que digan, ¿no? Y es lo siguiente. Me dicen si pueden ver la
la, la pizarra. Sí, ahí está compartido ya. Ya, muy bien. Miren, Eh, nosotros los que somos netos, graduados de pedagogía, tenemos una situación, es que lo profesional se mezcla con lo educativo. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, vamos a decir así, contribuye a lo profesional, porque profesionalmente somos docentes. A diferencia de un ingeniero, un médico, un abogado, que su profesión no es la educación, sino otra profesión. Es decir, es una profesión determinada. Ahora, ¿qué pasa? Que en las universidades tenemos personas en las cuales su profesión es la educación, porque se graduaron como licenciados en educación, en pedagogía, etcétera, pero a la vez son profesores universitarios. Sin embargo, hay otros profesionales en los que su ejercicio profesional está en el derecho, o está en la medicina, o está en la ingeniería, o está en la administración. ¿Ya? Eso es un primer punto, pero todos somos profesores universitarios. Ahora, en didáctica, tenemos algo importante, y es que tenemos lo que se llaman los elementos personales y tenemos los elementos o aspectos o componentes no personales. Dentro de los personales tenemos, voy a poner rapidito porque me interesa más lo otro, tenemos profesores, tenemos estudiantes y otros, ¿no? Tutores, todo lo que sea que tenga que ver con los sujetos. Todos los sujetos. Ahora, dentro de los no personales, y ahí viene lo que nos ha dicho Mónica, tenemos varios elementos importantes. Tenemos los contenidos, tenemos los métodos, tenemos las formas organizativas, tenemos la evaluación, tenemos el objetivo y tenemos algo que se llaman los medios. Dentro de los medios de enseñanza-aprendizaje tenemos un pocotón de medios, pero hay uno que es el libro de texto. Bien, entonces aquí es donde se está indicando, se está ahorita haciendo mucho hincapié, sobre todo por la tema de acreditación, porque aparte de publicar artículos y todo lo demás, es importante también publicar libros, porque el libro dentro de la educación es un medio, como lo puede ser una pizarra, un borrador, un marcador, una computadora, ¿sí? No sé si se entiende esto, ¿no? Pero fíjense que el libro está conectado incluso con, porque ¿de dónde sale el libro? ¿O de dónde se nutre el libro? De los contenidos. Es decir, yo no voy a escribir un libro para una asignatura de comercio exterior que sea sobre astronomía.
Tiene que estar en coordinación con los contenidos de esa asignatura. Pero también, ¿qué evalúo yo? Contenidos. ¿Que dónde están? En el libro. No sé si se comprende esto, o si me hago entender. Mónica. No, está bien, o sea, dentro del desarrollo del texto, ¿no? Deben de tener, la primera parte es lo más elemental que se puede decir, Ujú. en la cual va el lector a entusiasmarse por el libro. Eso es lo que le decimos a los estudiantes que están haciendo su trabajo de investigación. Y entonces, y si el tema, más que todo, lo que llama la atención a veces es el tema del libro. Y de ahí el desarrollo también. Es importante, Claro, ¿no? Que por no eso, claro. que no se llenen de muchas cosas, sino es que si están hablando de una problemática, que continúen aportando a esa situación de la problemática que se está trabajando. Y más que todo, tratar de que, el título no sea muy largo. Exacto. Doctor, disculpe, ¿usted sería tan amable de presentar otra vez la imagen, sino es que con esto de que estaba leyendo ¿Cuál? unas cosas? Lo último que hizo, Es que la los borré. cuadritos. La borré. Vea usted. No, pero lo No, puedo hacer otra vez, no se preocupe. ya, listo. Es algo que aprendí de No, memoria ahí. está bien. La verdad es que la pizarra le da para que usted haga el esquema, ¿no? La diagramación Sí, que en todo proceso didáctico, es lo que explicaba, ¿qué es la didáctica? Bueno, lo que tiene que ver con enseñar y aprender. Ahora, en ese proceso tenemos lo que se llaman eh, los elementos o aspectos, o como queramos ponerlo, ¿no? Elementos personales, que aquí está todo lo que tienen que ver con los sujetos o actores, si queremos llamarle actores o sujetos, ¿no? Por supuesto, entonces tenemos aquí estudiantes, docentes, directivos, administrativos, sí, todas las personas que tienen que de alguna manera u otra ver con todo el proceso, ¿no? Claro, por supuesto que normalmente todo se centra a estudiante-profesor, pero sabemos que todos los recursos humanos, en definitiva, tienen que ver con el proceso, porque si las aulas no están limpias, eso puede perjudicar el proceso. Si todo está desorganizado, eso puede perjudicar el proceso. Entonces, todos los sujetos y actores son los elementos personales, pero en este proceso didáctico también tenemos los no personales, es decir, elementos no Pero personales. doctor, las personas anteriormente lo hacían en el campo, la enseñanza. Yo pienso que Claro, el pero profesor es el sí, que pone todos los elementos ahí. claro, pero aunque lo hagas en el campo, aunque lo hagas en un parque, incluso, te digo más, aunque lo hagas caminando, porque Aristóteles llamó a la forma de enseñar caminando conversación peripatética. Entonces, siempre va a haber uno que enseña y uno que aprende. Es decir, eso es una variable constante. Les digo ¿Ya? por mi experiencia, no, yo los llevo a los jóvenes que están haciendo su tesis de grado Ujú. a una hacienda que está, ¿cómo se dice?, calificada como como turística.
Entonces el señor atiende nacionales y extranjeros, ¿no? Y ellos exportan hacia la Unión Europea y a Ujú. otros, principalmente a la Unión Europea, pero a otros países también. Pero en todo caso, lo que le trato de decir es que el señor, ¿no? Ya sea, tiene todos los fines de semana da la clase a nacionales o extranjeros. Claro, pero es Y una ellos, los forma, alumnos, el señor no es preparado como nosotros, como se dice en el aspecto intelectual, de todo. Lo que está preparado para lo que es su área, lo que es cacao. Y ellos, les cuento, los estudiantes complementan su investigación que están haciendo en la teoría y ahí tengo videos, o sea, es algo fantástico en el aspecto de que de lo que van a ver en la teoría, de lo que están viendo en la teoría, van a comprobar en lo práctico y ahí viene la complementación. Por eso le digo, no necesariamente, a veces usted me dice que está bello y hermoso, no, pero en el aspecto del aula, que esté pintada, no, a veces lo que yo veo depende de la carrera, que el tema, esto es lo que estoy investigando y no me importa sentarme encima de unos saquillos de cacao que estén de pronto no en buen estado a veces. Les cuento, ahí tengo fotos que les veo las caras de los chicos para sí, ver que yo no nada, digo, están no, ahí. escucha, no digo que no, no digo que no, pero hay personas que tienen, vamos a decir así, eh, ciertas capacidades, habilidades para enseñar. Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida trabajé en, en talleres de locomotora y de vagones, Ya, ¿ya? En ambos. Y tuve la oportunidad, como obrero, tuve la oportunidad de conocer un señor sin estudios profesionales que justo como los trabajos en este tipo de talleres son muy fuertes, se respeta mucho la hora de almuerzo. Entonces el obrero va a almuerza y tiene una hora para descansar. ¿Por qué? Porque son trabajos que demandan mucha actividad física. Estamos hablando de locomotoras y vagones que son maquinarias enormes y que hay que darle mantenimiento, repararlas y todas estas cosas. Entonces, en la hora de almuerzo, normalmente se iba a un parque y la gente descansaba un poco, conversaba. Este señor, como te decía, no era profesional como tal, pero era una persona que había leído mucho o leía mucho. Y entonces la gente le gustaba conversar con él porque él podía hablar de diferentes temas a partir de todo lo que él había leído y de toda la cultura que él había adquirido, ¿no? Entonces era como un maestro, que él se sentaba en un lugar y todos nos sentábamos, sobre todo los más jóvenes, cerca de él a escucharlo hablar, a hacerle preguntas y todo esto, ¿no? Entonces, yo no niego esto, no niego este tipo de educación informal, vamos a decir así, pero todo lo que se aprende se enseña de una manera, ¿sí o no? Entonces, si se enseña de una manera, tiene que ver con esto, con el método, perdón, tiene que ver con el método. Ahora, pregunto, lo que se enseña, el profesor tiene que corroborar si se aprendió o no. También tiene que ver con la evaluación. evaluación, Pero, exacto. claro, pero lo que se enseña, sea donde sea, en una finca, en una empresa, en una industria, en un taller, se enseña algo. Yo recuerdo, por ejemplo, que para molestar le decían a uno de mis compañeros, vaya y busque la escuadra circular, pero no existe una escuadra circular, entonces era una broma, pero por eso hay un contenido, hay algo que, que se enseña, ¿no? Y a veces bajo un objetivo y se usan medios que pueden ser desde ilustraciones, ejemplos. También se organiza, por ejemplo, el señor que usted lo dice, que usted explica, él a lo mejor lo hace caminando o a lo mejor lo hace que se sienten en una en un tronco que se cayó o en un saco. Bueno, pero él está usando inconscientemente o conscientemente una forma de organización que puede ser que va enseñando, va explicando los contenidos sobre el cacao. El cacao es el contenido,
o la siembra del cacao, la recolección del cacao, lo que tenga que ver con el cacao, es el contenido. Entonces, todo esto en cierta manera está presente de manera formal o informal, pero está. Ahora, cuando estamos ya en presencia de un aula, ya también está de una manera más explícita y más formal como tal. Bien, siempre tenemos un objetivo, hay unos contenidos, hay unos métodos que se usan, se evalúa porque si no, no sabemos si los chicos han aprendido o no lo que se les enseñó y organizamos de diferentes formas. Claro, yo estoy muy en contra de las formas organizativas porque sobre todo, salvo el deporte, la educación física, que como es al aire libre muchas veces, tiene una amalgama de formas organizativas, nuestra aula en otras asignaturas es la única manera que tenemos. Y las aulas están preconcebidas. Las sillas y las mesas están colocadas de una manera. Muchas veces en algunas instituciones no se pueden cambiar. Entonces todo esto hace que enseñemos bajo ciertos esquemas desprovistos de creatividad, de ciertos elementos que puedan contribuir a un mejor aprendizaje. Bien. No sé si alguien quiere decir algo o tiene algo que Sí, mi aportar. estimado Reinier, en la manera organizativa o la enseñanza que nosotros pretendemos dar en las escuelas, colegios y todo, la manera de aprendizaje no solamente es en el aula, que lo puedo hacer en un patio, debajo de un árbol, debajo de en una cancha o algo, para poder demostrar la forma metodológica y la manera intradisciplinar que tiene que tener el contexto del aprendizaje. Ujú, Todo esto y aquí, como tú dices, no todos nosotros sabemos de todo, ¿ya? Hay que investigar, leer, apropiarse de ese conocimiento, ¿ya? Y sobre todo, cuando nosotros damos clases a los estudiantes, tenemos que tener una retroalimentación para que corroborar si es que el aprendizaje es el correcto, ¿no? ujú, Hay maneras de decir, puchica, ¿qué es lo que aprendiste hoy día? Hazme un resumen de la clase o algo, que la mayoría de nuestros expertos o las clases que hemos tenido, así como esta, nos enseñan un poquito más y aprendemos de todo. Muchas gracias, René. sí, 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 sí. O también algo que podemos hacer, que yo, por ejemplo, hago mucho, es preguntarle a los estudiantes qué se enseñó en la clase anterior. Es decir, si yo le pregunto qué se enseñó en la clase anterior, los mantengo conectados con lo que se ha estado dando. Que tal vez sería, o sería la primera pregunta que cuando yo entro a clase debería hacer, luego que los saludo, buenos días, ¿cómo están, queridos estudiantes? Sería importante preguntar, bueno, a partir de lo que vimos en la clase pasada, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿O qué contenidos desarrollamos en la clase pasada? Entonces, eso hace que también ellos tengan que acudir a la memoria y estar actualizado. Yo recuerdo que yo en primaria tenía un profesor de matemática. Lo primero, una de las primeras cosas que él hacía era comenzar con cálculo. Y empezaba 2 más 2 menos 3 por 4 menos 5 entre 10. Y entonces todos en el aula estamos activados porque podía tocarnos a cualquiera. Entonces, nosotros podemos utilizar muchos métodos y formas organizativas para enriquecer nuestra clase, ¿no? Por medio de preguntas, por medio de ejemplos, por medio de estudios de caso, en fin, se puede hacer disímiles de cosas. No sé si alguien más quiere intervenir para pasar a otro elemento. Ay, lo borré otra vez. No sé si lo puedo copiar. Sí. Esta no es la única clasificaciones que hay, ¿no? Hay otras también. Hay otras formas, ¿no? Pero estas son estas que están aquí. Es decir, estas que están aquí
son las que se llaman las categorías de la didáctica. Y eso es general, eso vale para cualquier cosa que enseñemos. Por eso que, o sea, ir dominando poco a poco, ¿no? Es que depende también la materia y depende también cómo están los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Había un profesor que nos daba, un señor colombiano, que nos daba hace tiempo acá clases de la parte académica, la parte de la didáctica, ¿no? Tenía un PhD en esta parte de la enseñanza. Y él decía que a veces hacían experimentos, por ejemplo, el experimento que también a veces es medio especial, ¿no? Que el profesor sale del aula, entonces los deja a los estudiantes ahí haciendo una tarea. Y entonces, ¿cómo se comportan los estudiantes? Si los estudiantes están haciendo un buen ejercicio, nadie se levanta porque tiene que hacerlo, esté o no esté el profesor. Eso también, ¿no? Hacer pruebas, ¿no? Pero también hablaba que los estudiantes de la noche, como es en el caso que tenemos la mayor parte, estudiantes que vienen ocupados en su mente con actividades del trabajo, entonces, ¿cómo hacerlos concentrar acá en el estudio, ¿no? Entonces, tiene que ser muy dinámica la parte de la cátedra, porque los estudiantes o vienen cansados y se duermen, o Claro, entonces, eso también sí, experimentaba. Una cosa son los de la mañana, los de la tarde. A mí me gusta trabajar con o sea, los de la tarde, pues se puede decir, porque vienen fresquitos, comidos en algunos casos, pero cuando está en la noche, en cambio, es el hambre. sí, yo Y, creo que hay ujú, algo muy importante y es la motivación. Si el ujú, estudiante no está motivado, aún si lo deja solo, no hace nada. Eh, Ahora, ¿cómo motivar? Es una pregunta que la psicología y la propia pedagogía no tienen una respuesta todavía, vamos a decir así, definitiva, porque hay varias tendencias o criterios, y es que no se puede motivar porque es algo tan intrínseco que solo depende de la persona. Otros dicen que sí se puede motivar a partir de estímulos externos, y hay una línea media que está entre que sí y que no, y que es parte del estímulo externo y también del interno. Pero nosotros como profesores tenemos un rol y es precisamente ver todo esto. Ahora, hay algo que también se llama currículo oculto. No sé si han oído hablar del currículo oculto. ¿Y de qué se trata? ¿De cómo es o Ya, sea, mira, te voy el a poner un concepto? ejemplo. Escucha, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si usted llega a un aula? Vamos, ¿qué piensan de estos casos? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 claro, claro que escuchamos, profe. ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Lo que pasa es que hay que siempre estar revisando y analizando los factores, como usted dice. Pero para mí, les cuento, nosotros acá como Universidad de Guayaquil, yo a veces me preguntaba y le decía a las autoridades que por favor pinten las paredes, ¿no? Si quieren me pongo como voluntaria para ir a limpiar las paredes, porque a veces, o sea, hace años atrás estaban bien feitas, ¿no? Ahora está mejor por el tema de acreditación, pero antes las autoridades que estaban no le daban importancia. Entonces, yo decía, pero es como usted dice, la parte del aula tiene que estar con las mejores condiciones. Entonces me decían en esa ocasión, que me acuerdo hasta la fecha, no se preocupe por el aula, de la clase y adelante. Entonces ya me acostumbré en un momento determinado a no ver el aula, sino a los jóvenes, cómo vienen y con qué ánimo, y darles el espíritu de que aprendan. Entonces, enseñanza y aprendizaje, como se dice, ¿no?
Entonces, cuando uno va a las instituciones privadas es diferente, ¿no? Pero en cambio acá, por eso, darle la realce que corresponde lo que es la cátedra, la enseñanza, qué es lo que tienen que aprender y todo eso. Pero en fin, Claro, es yo cuestión de pienso cada... que, yo pienso que hay varios elementos importantes y esto nos puede servir incluso para un libro de estas experiencias, ¿no? Ajá, A veces hay quien tiene todos los recursos y no aprende. ajá. Y a veces hay quien carece de recursos, pero como su objetivo es aprender y salir adelante en la vida, pues te pone como más ahínco, ¿no? Y más ímpetu y busca aquí, busca allá, y tú lo ves más interesado en el aprendizaje, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que son varios factores que influyen, ¿no? Bien. Entonces, a partir de esto, hay que tener en cuenta ese currículo también, vamos a decir así, oculto, ¿no? Que no está escrito, pero que está allí de alguna manera, ¿no? Muy bien, vamos entonces a otro aspecto. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiera. Esta es la anterior. Bien, otro elemento importante para elaborar un libro es el enfoque metodológico y la estructuración, sobre todo los capítulos de un libro, ¿no? Y precisamente la elección del enfoque metodológico y la cuestión del libro son decisiones cruciales, sobre todo para determinar la calidad y el impacto del trabajo. Y están estrechamente relacionadas, ¿no? Ya yo escribí mi introducción, ahora tengo que desarrollar los capítulos. Esa va a ser la tercera actividad que tenemos que hacer, que la próxima semana ya la voy a colocar, ¿no? Doctor, el día lunes es la otra tarea, ¿no? Se Para el vence, sí. viernes. Sí, y el miércoles explico la tercera y última. Y la trabajo Doctor, ¿para qué financiera. fecha, disculpe, es la tercera tarea? No todavía, recién la voy a aperturar el miércoles. Ah, ya, pero la segunda era hasta hoy día, 21, ¿no? No, hasta el lunes. La pusimos hasta el Ah, lunes. ya, muchas gracias. Es la Sí. introducción nomás, ¿no, verdad? La segunda. Sí, ya. Gracias. No, muy bien. Ustedes ven bien la pantalla porque me dice que está en pausa. Déjenme ver. No sé por qué me dice que está en pausa la pantalla. Creo que ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué enfoque quiero darle yo a mi libro? ¿Un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o un enfoque mixto? Bien, estos son aspectos importantes que yo debo considerar. Si mi enfoque va más hacia lo cuantitativo, por supuesto que tal vez mi libro contenga más gráficos, más tablas, porque tanto unos como otros, tanto gráficos como tablas, me ayudan a sintetizar los datos y luego yo poder explicarlo eh, de una manera que el lector pueda comprender, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos a Mónica, Mónica refiere a veces muchos datos de importación, exportación, producción, ¿sí o no, Mónica? Sí, exactamente. Entonces, todo esto, cómo se vería mucho mejor desde el punto de vista visual, como gráficos y como tablas, y que luego yo pueda, eh, de alguna manera o en gran medida, expresarlo
que yo quiero, ¿no? Claro, también hay algo importante. A veces es muy fácil en gráficas y tablas expresar las cosas y yo veo como positivo que no tenemos que pedir permisos a nadie porque ya vienen en Word y no son objeto de licencia. Pero ya imágenes sí es un problema y ahí es cuando las editoriales tienen que comprar las imágenes o previamente pagan paquetes de imágenes y bueno, para ellas es más fácil porque tienen las licencias compradas, ¿no? Que ese es otro de los elementos que yo quería hablar de los libros, el tema de las imágenes, que alguien me preguntó, ahí se hace más complejo. Por favor, Profe, si alguien me puede... Sí, yo tengo sí, una pregunta, pero referente a esto de las imágenes, son imágenes, pero ¿se puede generar también imágenes ahora ya con la I? Ah, o no. claro, pero entonces tendrías que poner un pie de página, una nota cerca de la imagen que diga que fue generada por la IA. Ah, o sea, claro, ¿no? Porque ahí, en ese caso, pues, no, podría, no sé, tal vez, eh, hasta una fotografía se puede editar con la IA y hacer algo completamente diferente, ¿o no? Claro, pero igual tienes que poner que fue generada por la IA, Ya, ok. O sea, porque hay no que la hiciste tú. especificar como tal. Lo que pasa es que no la has hecho tú, sino la ha hecho un programa. Claro, obvio. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate que ni siquiera Wikipedia te pone cualquier tipo de imagen. Normalmente Wikipedia te pone imágenes que están liberadas. Ahora tú quieres en Wikipedia hacer algo sobre ti mismo y tú subes una imagen tuya y no te lo permite, aunque tú mismo la hayas subido por el tema de las licencias y de propiedad intelectual y propiedad. Pero las editoriales muchas veces compran las imágenes, o compran paquetes de imágenes. Porque yo hace años trabajé en una editorial de libros académicos de colegio y ellos como tienen que usar muchas imágenes para diseñar los libros, sobre todo en los colegios y escuelas, pues ya ellos quieren comprar máquinas en determinado software. Y entonces ya ponen ahí la licencia, ¿no? Ujú. Y sobre todo el enfoque cuantitativo se basa en la medición de variables numéricas, análisis estadístico de datos. Entonces, por supuesto, un libro bajo este enfoque va a ser totalmente diferente a un libro donde se hace un análisis de texto literario, por poner un ejemplo, ¿no? O donde se hace un análisis más cualitativo. Y el ideal, es decir, el ideal que persigue este enfoque es para generalizar resultados y establecer relaciones de causa y efecto. Normalmente, un análisis cuantitativo, sobre todo cuando estamos hablando de población y muestra, específicamente sobre una muestra, a partir de un muestreo que se hizo, esto implica, o al menos se incluye que los resultados que yo tuve en una muestra son generalizables al resto de la población y por ende se infiere que lo que yo haga con esta población, perdón, que lo que yo haga con esta población se infiera, perdón, con esa muestra se infiera a toda la población. No así pasa con el enfoque cualitativo, donde hay una mayor orientación hacia la comprensión de los fenómenos sociales y culturales. Y si bien se pueden recolectar datos numéricos o no numéricos, por ejemplo, se usan mucho las encuestas en profundidad, las observaciones
participantes que hagan ese documento, más que todo las investigaciones colectivas buscan explorar significados y perspectivas más de orden subjetivo. Y esto se manifestó mucho sobre todo con las investigaciones de tipo antropológico. El hombre europeo sobre todo tenía una concepción del mundo que desencajó con lo que estudió en Asia, en América, en Oceanía e incluso en África, a pesar de que el hombre europeo se haya llegado hasta el norte de África, desde hacia los griegos, pero cuando comienzan a tener contacto con poblaciones cuya religión, cuya cultura, cuyas costumbres eran diferentes, todo el piso intelectual se movió. Entonces, cosas que se tenían como absolutas, como inamovibles, comienzan a tener otra concepción. Hay un famoso texto que lo leer de Borges, es el etnógrafo solitario. Es corto, en la próxima clase lo vamos a leer. Pequeño. Y eso da la medida un poco del tema de la cualitativa. La investigación cualitativa no es que usa estadística, sino que usa la estadística para encontrar significado. ¿Bien? Es un error decir de que no usa. Sí la usa, pero no participativa en el dato tiene el dato sobre todo numérico, tiene una relevancia. Y bueno, hay algún enfoque combinado de lo cuantitativo y lo cualitativo, que es una visión más completa de los temas estudiados. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, vamos a pasar rapidito la asistencia. Bien, Ida Aurora, Irina Alcíbar, Osvaldo Orlando, Aquí presente. Eduardo Alfredo Argudo, Presente. Argüello Jaramillo, Mario Alexis, Buenos días. ok, Juan José Aroca, Luis Martín Bejar, Ramón Bravo, Presente, Doc. sí, ok. Darley, José Antonio Burgos, bien, seguimos. Freddy Alberto, Rafael Norberto, Jan Steve Carrera, María de los Ángeles. Doctor, salió a tomar examen. ¿Quién? María de los Ángeles. Castillo, sí. Sí, ok. Bolívar Enrique Castillo,
Lolita estaba por aquí. Johanna también. Alex Enrique, Alicia Janet, Michelle Francisco, Florencia. Disculpe, doctor Castillo, estaba tomando examen, perdón. Sí, ya le puse. María de los Gracias. Ángeles. Sí, gracias. Ya, sí. Michelle Florencia presente, Francisco, doctor. Presente, doctor. Florencia. Florencia, perdón. Muy Florencia, así es. Sí, Gracias. Florencia Ponce, sí. Timmy también está por aquí. Gonzalo también. Rosa Elena, Mónica también me puso. Perdón. sí, de recién voy a Ya. usted. Mónica Ya. Guerrero. No, Mónica González. No, Mónica González Vázquez. Vázquez, sí, gracias. Sí. Marco Joselito. Presente, doctor. Muy bien. Héctor Danilo Hugo. Doctora, hay un señor Rafael Calle que dice que no le sirve, no le vale Ya. el audio. Muy bien, dígale que le puse asistencia. Perdón, Héctor Mosquera dijo. No, dije Héctor. No, Héctor Mosquera ya te voy a poner, pero no, es otro Héctor. Ok, gracias. Héctor Mosquera. Héctor Arcelio Mosquera. No, pero el Héctor que estoy es Héctor Danilo Hugo. Siempre está aquí, no sé por qué. Vladimir también. Javier Alexis Jiménez. Presente. Ok. Alfonso Moisés, Patricia Orfilia, Katy Nancy Lino. Presente, doctor, buen día. Muy bien. Javier Ricardo. Acá, profesor. Buenas. Ok, Javier, sí. María Fernanda Macías, María José Mancheno. Ujú. Estefanía Maquilón. Presente. Muy bien. Verónica Natalia. Siempre está. Alex Leonardo, Catherine Estefanía Mejía, César Jairo, Luis Alberto Merchán. ¿Alguien conoce a Luis Alberto Merchán? Porque sí ha estado, pero últimamente ha estado faltando, no sé qué ha pasado. Wendy Montoya. Presente, profe, buenos días. Ok, Wendy. Ya le puse a Héctor Mosquera. Ginger Cecilia Navarrete. Miguel Ángel Núñez. Presente. Es Núñez, ¿no? Sí, Núñez. Sí, es que aquí, no sé, el sistema no pone la N. Sí, no coge Eh, la ñ. sí, Mariuxi Yomaira. Presente, Mariuxi Olvera. Muy bien, Mariuxi Olvera, muy bien, Mariuxi, es la asistencia también. Luis Amílcar. Presente, buenos días, Luis Olvera. Gracias. También Olvera, sí. Joffre Ruperto y Rodolfo Antonio. Jorge Alejandro. Presente, Jorge Alejandro. Muy bien. Jessica María Peña. Luis Gabriel Pilar y Salvatierra. Presente, doctor, buen día. Muy bien. Hay algunos que nunca vienen, pero los voy a nombrar rápido por si acaso están. Iván Johanny, Richard Iván, Rubén Darío, Jaime Antonio, Mayra Alejandra, Cecibel Verónica, Walter Manuel, Alex Alberto, John Emmanuel, Elsa María, María Fernanda está, Vélez. Sí, presente. Ok. Nelly Vergara. A ver, ¿quién me levantó la mano? Profesor Serna, por favor. Un momentito, sí, pero Nelly Vergara está. María Fernanda Vélez sí está.
Sí, está presente. Ya, ok. Sí, ya muy bien, ok. Pero, Sonó así como que estuviéramos con vale. remix, así. Sí, parece que alguien abre ahí, alguien que está abriendo tiene. Sí. Bien, a ver, Maffer sí está. Buenos días, presente. Eh, Dígame su nombre, Maroto Verónica. el apellido. Maroto, Hidalgo. Ah, vale. Ay, ay, ay. Sí, Verónica Natalia. Así es. Bien, a ver, tengo a Nelly Sayenka Vergara y a Nelly Solange Vergara. Bueno, Aide Yulan sí está. Sí. Presente. Janet Catherine, Janet Catherine está. Y bueno, mi querida Cruz Serna también está. Y Solange. Cruz Serna. Cruz Sí, Serna ya, sí le muchas puse, gracias, Serna profesor. Muy Bravo. buena la clase. No, Gracias. a usted. Bien. A ver, con respecto a la actividad, ¿alguna pregunta, alguna duda? Se vence en el lunes, la segunda actividad. Ya voy a revisar todo para hacer una retroalimentación. Bien, y el miércoles ponemos la tercera y última. Por tanto, el trabajo final sería un solo documento con la actividad 1 ya depurada por ustedes. Bien, no me van a poner nada de la IA. Actividad 2, producción. Y la actividad 3, que es el capítulo 1. Si es en grupo, capítulo 1, 2. Bueno, preguntas o dudas, creo que no hay. Vemos que tengan un buen feriado y cualquier duda me escriben. Por favor. Hasta el próximo Profesor, miércoles. disculpe que lo Sí, interrumpa. No le escuché bien porque parece que el volumen está bajo. ya. ¿Cuál es la actividad tercera, perdón, y la cuarta? No, la actividad tercera no se ha, la actividad tercera no se es decir, se ha explicado, pero no se ha orientado porque es la actividad que va a abrir el miércoles próximo, que hay que entrar el capítulo 1. La actividad primera es una actividad que hay que hacer eh, con la inteligencia artificial y que tiene 2 entregas. La primera entrega es Correcto, sí, con ya la está. sí, ya, muy bien. Una entrega es con inteligencia artificial y otra es depurado por usted, ¿ya? La actividad 2 también tiene 2 entregas, pero es la introducción del trabajo. Porque se supone que en la Correcto, 1 ya usted estableció el tema, el índice y la bibliografía. En la 2 ya usted va a entregarle correcto, una introducción que usted le tiene que pedir a la inteligencia artificial que le dé algunos puntos que va a desarrollar en una introducción de un libro con una temática tal, y ya usted entrega esa primera entrega que le da la IA y la segunda que es ya su producto, es decir, lo que usted va a hacer. Y la tercera sería correcto, entregar el capítulo número 1 si es que usted va a hacer la actividad usted solo, porque hemos dado la posibilidad de hacerlo correcto, en grupo, hasta 3 personas. De manera que quien lo va a hacer en grupo tiene que entregar 3 capítulos. Capítulo 1, un profesor, capítulo 2, otro profesor, capítulo 3, otro profesor. Si usted lo va a hacer individual, solamente como actividad final tiene que entregar tema, título, índice de todos los capítulos y solo el capítulo 1. ¿Ya? Si es en grupo, solo el todo capítulo 1. eso, Y si ya tengo hecho un libro, porque bueno, lo estoy mejor, trabajando a través de un libro mío. mejor. Es decir, no es Ok, lo que, ok, ya, no perfecto. es lo que se está pidiendo, pero si usted quiere entregarlo, puede hacerlo. Pero solo tiene que entregarse Correcto, el perfecto, capítulo perfecto. 1. Capítulo 1. Ya, ya, ok, ok, ya, bueno, si se me dan los otros capítulos ya no hay problema. Está bien, ya, ok, está Sí, bien. sí. Ok, Ya, gracias. muchísimas gracias. Sí. Doc, pero si al subir un libro que estemos elaborando, eso no queda ya registrado y tal vez cuando quiero registrarlo va a haber algún problema.
No, no creo. No creo porque aparte el Departamento de Cultura Científica, eso se lo entrego yo a ellos y ellos van a hacer un seguimiento con los gestores de investigación de ustedes. Ah, ok. Es Ah, decir, ya, yo tengo que perfecto. No, yo, no queda yo tengo registrado. que, yo tengo que entregar una carpeta a ellos con los productos de ustedes y ellos, a ver, un momentico. Jiménez Peralta. Jiménez. Sí, ya le puse Javier. Jiménez Peralta, sí. Javier, no se preocupe, caiga también. Es decir, yo tengo que entregar una carpeta, eso siempre se hace con los trabajos finales, solo los finales, y ellos van a hacer un seguimiento con los gestores de ustedes para ver si ustedes publican o no eso. Ok, nos vemos.